suscríbete al canal y dale a me gusta a este video. Deja tu opinión en los comentarios. El vuelo del halcón y la jaula dorada. Un jet privado surcó las nubes llevando al multimillonario CEO Alexander Thorne a un fin de semana secreto en Mónaco con su amante. Se creía un maestro del engaño, dejando a su esposa embarazada, Victoria, en su ático de Londres, sin la menor sospecha. Pero había cometido un error fatal. El poder de Alexander construyó un imperio, pero también creó un punto ciego. Nunca vio a su esposa como una amenaza. Ahora, armada con un equipo de investigadores privados y el conocimiento de un crimen que iba mucho más allá de la infidelidad, Victoria la esperaba. Con una llamada telefónica en el momento justo, estaba a punto de demostrar que el infierno no tiene furia, como una mujer con una herencia multimillonaria y un plan de aniquilación total. El aroma de 1000 mentiras piadosas traídas esa mañana desde los Países Bajos debería haber sido un consuelo. Para Victoria Sterling, sin embargo, era la empalagosa fragancia de una hermosa mentira. Las flores, un pedido semanal de su esposo, llenaban su lujoso ático en Mayfair, un recordatorio constante, casi agresivo, de su supuesta devoción. Pero durante los últimos 3 meses, las espinas se habían sentido más reales que los pétalos. Victoria, embarazada de 6 meses de su primer hijo, un niño al que ya habían llamado Arthur, pasó una mano con manicura impecable sobre el mármol fresco y liso de la isla de la cocina. Su reflejo la miraba desde el cromo pulido del refrigerador de diseño. Una mujer que parecía tenerlo todo. A sus 30 años, era la esposa de Alexander Thorne, el carismático director ejecutivo de Thorne Global, un conglomerado en expansión con presencia en todos los ámbitos, desde la tecnología aeroespacial hasta la hostelería de lujo. Su boda, una fastuosa celebración en un castillo de la campiña inglesa, había sido el evento social del año, una unión de la vieja fortuna y la nueva ambición. La familia de Victoria, los Stering, eran un pilar de la sociedad, con su riqueza arraigada en la banca y el sector inmobiliario durante generaciones. Alexander, en cambio, era un titán hecho a sí mismo, un hombre cuya ambición despiadada lo había catapultado desde sus modestos orígenes hasta la cima del mundo financiero. Era guapo, encantador y, hasta hacía poco, Victoria creía que era completamente suyo. La primera grieta en su fachada había sido casi imperceptible. Una reunión de la junta directiva a las horas de la noche, que se alargó hasta las 3 de la madrugada. Un viaje de negocios a Lisboa, que su padre, un hombre con una comprensión casi psíquica del comercio global, mencionó casualmente, parecía extraño dado el clima actual del mercado. Luego vinieron los rumores, los sutiles cambios en el comportamiento de Alexander. Empezó a proteger su teléfono con la ferocidad de un Cerberus. Su pantalla siempre estaba inclinada en dirección contraria a ella. El persistente aroma de un perfume que no era el suyo. Un ligero aroma a jazmín almizclado se adhería a su ropa en más de una ocasión. Cuando ella le preguntó, él se rió. Debió de ser un largo abrazo de la esposa de uno de los inversores. Cariño, ya sabes cómo son los portugueses. Pero Victoria no era ingenua. Había crecido en un mundo donde se esperaba que las mujeres fueran hermosas, anfitrionas amables y, sobre todo, discretas. Les enseñaban a hacer la vista gorda ante las indiscreciones de sus poderosos maridos, para preservar la santidad del apellido familiar y la fortuna que representaba. Su propia madre, una mujer de impecable linaje y trajes de alta costura aún más impecables, le había dicho una vez: «Los hombres de su estatura, querida, tienen apetitos». Es deber de una esposa ser el plato principal,
no preocuparse por un aperitivo ocasional. Durante un tiempo, Victoria intentó seguir ese consejo. Intentó tragarse la amarga píldora de la sospecha, centrarse en el bebé que crecía en su interior. El futuro de la dinastía Thorne-Sterling se había dedicado por completo al diseño de la habitación del bebé, un paraíso celestial en tonos azules, marino y dorados, con un mural pintado a mano de las constelaciones en el techo. Organizaba fiestas benéficas. Su barriga de embarazada era un símbolo de felicidad y hogar. Todo mientras un temor frío y silencioso se le encogía en el estómago. El punto de inflexión llegó hace una semana. Alexander estaba en la ducha y su teléfono, abandonado descuidadamente sobre la manta de cachemira de su cama con dosel, vibraba sin parar. Era un teléfono nuevo, un dispositivo elegante y personalizado de una empresa tecnológica suiza, supuestamente para mayor seguridad. Tenía dos, uno para el trabajo y otro para uso personal. Este era el personal. En la pantalla de bloqueo, una serie de mensajes de un nombre que no reconoció aparecieron en rápida sucesión. Mónaco no puede llegar lo suficientemente pronto. Contando las horas, he reservado nuestra suite habitual en el Fairmont. Y luego el que le heló la sangre. No te preocupes por el pájaro en la jaula dorada. No sospechará nada. El pájaro en la jaula dorada. La crueldad despreocupada. La arrogancia despectiva. Habían destrozado la poca serenidad que le quedaba a Victoria. No era solo una esposa engañada. Era un objeto, una hermosa posesión que podía ser manipulada y engañada. En ese instante, algo cambió en su interior. La obediente y bien educada Aerys se desvaneció, y una mujer que desconocía su existencia, una mujer forjada en el crisol de la traición, comenzó a emerger. Esa noche no lo confrontó. En cambio, interpretó a la perfección el papel de esposa embarazada, cariñosa y algo cansada. Escuchó atentamente mientras él hablaba de un viaje de negocios de último minuto e inevitable a Mónaco. Una reunión crucial con un consorcio bancario suizo, explicó, con sus ojos tempestuosos y sellados, llenos de una sinceridad convincente. Es un acuerdo que podría redefinir la sucursal europea de Thorne Global para la próxima década, dijo, con la mano apoyada en su vientre hinchado. Solo estaré fuera 48 horas, mi amor. Volveré antes de que tengas la oportunidad de extrañarme. Victoria sonrió con dulzura y comprensión y le deseó lo mejor. Claro, cariño. Los negocios son los negocios. Arthur y yo estaremos esperando. Pero mientras él preparaba su equipaje de mano de cuero hecho a mano, doblando meticulosamente sus trajes a medida, Victoria hacía sus propios planes. Había pasado su vida rodeada de poder y había aprendido bien sus lecciones. La información era el arma definitiva y estaba a punto de armarse hasta los dientes. Su primera llamada fue a un hombre al que su padre había recurrido durante años, un investigador privado discreto y despiadadamente eficiente llamado Robert Mills. Mills era un fantasma, un exagente del MI6 que ahora dirigía una empresa de seguridad boutique en Londres dirigida a los ultrarricos. Se especializaba en problemas que no se solucionaban con una simple demanda o un comunicado de prensa. Era caro, pero para una fortuna, eso era de poca importancia. Señor Mills, dijo Victoria con voz firme y fría, un marcado contraste con la vorágine de emociones que la azotaban. Tengo un trabajo para usted. Mi esposo, Alexander Thorne, vuela mañana a Mónaco en su jet privado. Cree que va a una reunión de negocios. Yo creo que se encontrará con su amante. Quiero saberlo todo.
¿Quién es? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? Quiero pruebas fotográficas y de video irrefutables. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego el marcado acento británico de Mills. Entendido, Sr. Thorne. Tenemos un equipo en Mónaco. Considere lo hecho. Los canales de pago habituales, por supuesto, respondió Victoria. Y, señor Mills, la discreción es primordial. Nadie, especialmente mi esposo o mi padre, debe saber de mi participación. La confidencialidad de mi cliente es la piedra angular de mi negocio, señora Thorne. Tiene mi palabra. Ahora, mientras el sol de la mañana entraba a raudales en su inmaculada cocina, proyectando largas sombras sobre el suelo, Victoria sintió una extraña sensación de calma. La espera era lo más difícil. El avión de Alexander había despegado del aeropuerto de la ciudad de Londres hacía una hora. Había rastreado su trayectoria de vuelo en línea, una delgada línea azul que se curvaba sobre el Mediterráneo, una representación digital del engaño de su esposo. Él creía que volaba hacia un fin de semana de pasión ilícita. No tenía ni idea de que volaba hacia ojo de un utum de una tormenta. Una tormenta que ella y su esposa embarazada, estaba a punto de desatar. Tomó su teléfono y marcó un número que se sabía de memoria. El número de una mujer que le debía un favor. Una mujer cuya carrera se basó en revelar los mismos secretos que Alexander ansiaba guardar. Una mujer llamada Claire Vickers, presentadora del podcast de chismes más popular y temido del mundo. El informe Vickers. Claire, dijo Victoria con voz suave como la seda. Tengo una historia para ti. Una historia que te hará más famosa de lo que jamás soñaste. ¿Qué harías si fueras Victoria? ¿Te habrías enfrentado a Alexander Beao directamente? ¿O fue más efectivo un plan estratégico silencioso? Comparte tu opinión a continuación. El principio del fin. El aire limpio y fresco de Mónaco fue un cambio bienvenido tras el calor húmedo del verano londinense. Al descender de su avión en la terminal privada, Alexander Thorne sintió una emoción familiar, una mezcla embriagadora de poder y anticipación. Era un hombre que se deleitaba con la conquista en la sala de juntas y debía admitir que también en otros ámbitos más clandestinos. El acuerdo con los banqueros suizos era un asunto realmente conveniente y necesario que le proporcionaba la tapadera perfecta para el verdadero propósito de su viaje, un fin de semana con ella. Su amante era una mujer llamada Evelyn Stone, un nombre tan afilado y elegante como sus pómulos. Ella, de 32 años, era la jefa de adquisiciones de arte de un oligarca ruso rival, una mujer cuya belleza solo era comparable a su ambición. Se conocieron hacía 6 meses en una subasta de arte de Sotheby's en Londres, donde se enfrascaron en una feroz puja por un raro maro. Alexander se llevó el cuadro, pero Evelyn, con sus ojos oscuros y ahumados y un ingenio tan agudo como un cristal, captó su atención. Su romance había comenzado esa noche, un torbellino de fines de semana robados en París, encuentros clandestinos en Dubái y promesas susurradas en la parte trasera de coches con chofer. Evelyn era todo lo que Victoria no era. Donde Victoria era tierna, Evelyn era aguda. Donde Victoria era adinerada y discreta, Evelyn era una mujer hecha a sí misma que había ascendido desde el anonimato y no se disculpaba por sus deseos. Ella era un desafío, una vía de escape embriagadora del mundo predecible y aburrido que habitaba con su esposa. El embarazo solo había intensificado esta sensación. La inminente paternidad se sentía menos como una alegría y más como el cierre de un capítulo,
un paso definitivo e irrevocable hacia una vida de responsabilidades y deberes. Evelyn era su última muestra de libertad, su rebelión contra la jaula dorada que con tanto cuidado se había construido. Un elegante Mercedes clase S negro lo esperaba en la pista. Al entrar en el lujoso interior de cuero, su teléfono vibró. Un mensaje de Evelyn. Dulce, 702. No me hagas esperar. Sonrió. El juego había comenzado. Mientras tanto, a unos cientos de metros de distancia, en un coche de alquiler sin distintivos, aparcado con una vista despejada de la terminal privada, dos hombres permanecían sentados en silencio. Formaban parte del equipo de Robert Mills, un par de exsoldados de las fuerzas especiales que ahora eran agentes bien pagados en el mundo del espionaje corporativo y la investigación privada. Eran pacientes, metódicos y completamente invisibles. Un teleobjetivo de largo alcance con estabilizador de imagen de última generación descansaba sobre el tablero, apuntando al Mercedes. Cada movimiento, cada detalle, era capturado. El agente principal, un inglés estoico llamado Thomas, hablaba por un pequeño dispositivo de comunicación encriptado. El objetivo había aterrizado. Está en un mat negro, con matrícula S. Estamos en movimiento, rastreando sus movimientos, transmitiendo en vivo al servidor seguro. A miles de kilómetros de distancia, en su oficina en casa, con poca luz y vistas al parque St. James. Victoria vio la transmisión en vivo en un gran monitor de alta definición. Vio el paso seguro y familiar de su esposo mientras caminaba hacia el coche que la esperaba. Vio la leve sonrisa en su rostro mientras miraba su teléfono. Una oleada de náuseas, ajena a su embarazo, la invadió. Una cosa era sospechar, saber en el fondo de su corazón que la estaban traicionando. Otra muy distinta era verlo desarrollarse en tiempo real. Con una nitidez cristalina, en alta definición, su mano temblaba al tomar un vaso de agua. Tenía que mantenerse fuerte. No era momento de lágrimas ni de debilidad. Era un momento de precisión fría y calculada. Tenía un plan, un ataque multifacético, que no solo expondría a Alexander, sino que también la protegería a ella y a su hijo nonato. La primera fase ya estaba en marcha. El equipo de Robert Mills reuniría las pruebas, la prueba irrefutable del asunto. La segunda fase involucraba a Claire Vickers. Victoria le había dado la exclusiva, la promesa de una historia que sacudiría los cimientos de la sociedad londinense. Pero le había dado instrucciones estrictas. La historia no debía publicarse hasta que Victoria diera la señal. El momento debía ser perfecto. La fase 3 era la más compleja y peligrosa. Involucraba a Thorn Global. Victoria, a pesar de su apariencia de socialité, tenía una mente aguda para los negocios, un rasgo heredado de su padre. Había formado parte de las juntas directivas de varias fundaciones benéficas de su familia y dominaba el gobierno corporativo mejor de lo que Alexander creía. Durante la última semana, desde que descubrió los mensajes en su teléfono, había estado consultando en secreto con un equipo de contables forenses y abogados corporativos. Un equipo tan discreto que solo se comunicaba por canales cifrados y recibía pagos en criptomonedas imposibles de rastrear. Les había ordenado que investigaran a fondo las finanzas de Thorn Global, buscando específicamente cualquier anomalía, transacción inusual o empresa fantasma que pudiera estar vinculada a las actividades personales de Alexander. Tenía la corazonada, la intuición de que su imprudencia en la vida personal podría extenderse a su vida profesional. Si pudiera encontrar pruebas de irregularidades financieras,
tendría una influencia que iría mucho más allá de la simple infidelidad. Sería la diferencia entre un divorcio público y complicado y una adquisición corporativa cuidadosamente orquestada. De vuelta en Mónaco, el Mercedes de Alexander llegó a la imponente entrada del Fairmont Monte Carlo, un bastión del lujo tradicional a orillas del Mediterráneo. Lo recibió el gerente del hotel, un hombre que lo conocía bien y era la personificación de la discreción. Bienvenido de nuevo, señor Thorne. Todo está preparado como lo solicitó. Gracias, Jean-Luc, dijo Alexander, deslizando un billete de 100 € en la mano del gerente. Sabe cuánto valoro su atención al detalle. Pasó por alto el vestíbulo y tomó un ascensor privado directamente a la 7ª planta. Caminó por el silencioso pasillo alfombrado hasta la suite 702, la suite real, un espacioso apartamento con vistas panorámicas al mar y al jardín. Abrió la puerta y allí estaba. Evelyn estaba de pie junto a los ventanales, con una copa de champán en la mano y una bata de seda que ceñía su esbelta figura. Se giró con una lenta sonrisa depredadora. «Llegas tarde», ronroneó con su acento ruso, marcado y seductor. «Tenía que parar», dijo Alexander en voz baja. Caminó hacia ella, devorándola con la mirada. Le había traído un regalo, una cajita de terciopelo de Graf, una joyería conocida por sus diamantes raros y carísimos. Dentro había un collar, una cascada de diamantes amarillo canario que debió de costar una fortuna. Evelyn abrió los ojos de par en par al verlo. «De mí, no deberías haberlo hecho». Pero sus manos ya lo buscaban, sus dedos recorriendo las frías y duras facetas de las piedras. Desde un edificio al otro lado de la calle, otra de las operarias de Mills, una mujer con las manos firmes de una cirujana, capturó toda la escena a través del lente de una potente cámara telescópica. El regalo, el abrazo, el beso apasionado que siguió. Cada fotograma fue un clavo en el ataúd del matrimonio de Alexander Thorne. Victoria lo vio todo en su pantalla, con el rostro petrificado. El dolor era físico, una punzada aguda y punzante en el pecho, pero bajo el dolor, una ira fría y profunda comenzó a cristalizar. Vio el collar de diamantes, una joya comprada con el dinero que supuestamente construiría un futuro para su hijo. Vio cómo miraba a Evelyn, una mirada de hambre descarnada que no le había dirigido en años. Cogió el teléfono. Era hora de poner en marcha la fase 2. Llamó a Claire Vickers. «Claire», su voz carecía de emoción. «Tengo una novedad para ti y un nombre. Evelyn Stone, jefa de adquisiciones de arte del Grupo Anton. Están en el Fairmont de Mónaco. Dulce 702. Y él acaba de regalarle un collar carísimo». Casi podía oír la sonrisa lasciva en la voz de Claire. «Esto es oro, Victoria. Oro puro. ¿Cuándo puedo estrenarlo?» «Pronto», dijo Victoria. «Pero todavía no. Quiero que disfrute de su escapada un poco más. Quiero que se sienta seguro y a salvo. Y luego, cuando menos se lo espere, vamos a arrasar con su mundo». Colgó el teléfono y volvió a concentrarse en el monitor. La transmisión en vivo desde Mónaco mostraba a Alexander y Evelyn, copas de champán en mano, riendo en el balcón de su suite. Las luces de la ciudad brillaban tras ellos como 1000 ojos juzgadores. Parecían un rey y una reina vigilando sus dominios. Pero ignoraban que su reino se construía sobre cimientos de mentiras, unos cimientos a punto de derrumbarse. Y Victoria, la mujer a la que habían descartado con tanta despreocupación como el pájaro en la jaula dorada, sostenía el detonador. ¿Qué habrías hecho si fueras amigo de Victoria?
¿Habrías intentado disuadirla de vengarse o la habrías apoyado hasta el final? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Jaque mate. Durante las siguientes 24 horas, Victoria se convirtió en un fantasma en su propia casa, una observadora silenciosa de una vida que ya no era suya. Se movía por las opulentas habitaciones del ático como un espectro. Su teléfono y su tableta eran sus únicos compañeros. Las transmisiones en vivo del equipo de Robert Mills en Mónaco eran un flujo constante y brutal de la traición de su esposo. Los vio a él y a Evelyn cenar en un restaurante con estrella Michelin, con la cabeza gacha en una conversación íntima. Los vio pasear de la mano por la orilla del Mediterráneo, sus siluetas recortadas contra el sol poniente. Los vio regresar al hotel, abrazados, desapareciendo en la jaula dorada de su suite. Cada imagen era una nueva herida, una nueva capa de dolor. Pero con el dolor llegó una claridad escalofriante. El dolor seguía ahí, una pesada manta sofocante, pero ahora estaba entrelazado con una determinación férrea. Ya no era solo una esposa desconsolada, era una mujer con una misión, una general que reunía sus fuerzas para una guerra que no tenía intención de perder. Sus días eran un torbellino de llamadas cifradas y videoconferencias seguras con sus equipos legales y financieros. Los contables forenses, un equipo de genios brillantes pero con cierta torpeza social que operaban desde una oficina sin identificar en Zúrich, habían estado trabajando sin descanso. Estaban revisando los laberínticos registros financieros de Thorn Global, siguiendo las migajas digitales que Alexander, en su arrogancia, seguramente había dejado atrás. El descubrimiento se produjo el segundo día del viaje de Alexander. Victoria estaba en una conferencia telefónica con el jefe del equipo de contabilidad, un hombre que solo se hacía llamar Orión. «Encontramos algo, Sora Thorn», dijo Orión con voz plana, seca e imparcial. «Es ingenioso, muy ingenioso, pero no lo suficiente». Explicó que Alexander había creado una serie de empresas fantasma registradas en una constelación de paraísos fiscales extraterritoriales, las Islas Caimán, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas. A primera vista, estas empresas parecían ser vehículos de inversión legítimos, parte de la compleja estrategia internacional de Thorn Global. Pero cuando el equipo de Orion desveló las capas de ocultación legal y financiera, descubrieron la verdad. Orion explicó que ha estado utilizando estas empresas fantasma para desviar dinero de Thorn Global. Al principio, pequeñas cantidades, unos cientos de miles aquí y allá, disfrazadas de honorarios de consultoría o corretaje, pero las cantidades han aumentado exponencialmente en los últimos 6 meses. Hablamos de decenas de millones de libras, Thorn. A Victoria se le heló la sangre. Esto era mucho peor de lo que jamás había imaginado. No se trataba de una simple infidelidad, era un desfalco a gran escala. «¿A dónde va el dinero?», preguntó con la voz apenas un susurro. «Eso es lo interesante», respondió Orión. «Se está canalizando a una sola cuenta en un banco privado en Liechtenstein. La cuenta está a nombre de un fideicomiso, y la única beneficiaria de ese fideicomiso es una mujer llamada Evelyn Stone». Victoria sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. El collar de diamantes era una joya. Este era el verdadero premio. No solo estaba teniendo una aventura con Evelyn, la estaba financiando. Estaba robando a su propia empresa, a su propio futuro, a su propio hijo para construir una nueva vida con su amante. Y aún hay más. Orión continuó. Una de las empresas fantasma, un holding llamado Apex Holdings, se utilizó para comprar una propiedad muy cara. Le envió un archivo.
Victoria lo abrió y encontró la escritura y los planos arquitectónicos de una impresionante villa modernista encaramada en un acantilado en Portoino, Italia. La villa, aún en construcción, era una obra maestra de cristal y acero con una piscina infinita que parecía fundirse con el mar de la Goria. El precio de compra fue de la asombrosa suma de 25 millones de dólares y el propietario registrado era Apex Holdings. La descarada audacia y la profundidad de su engaño fueron impresionantes. No estaba planeando solo una escapada de fin de semana. Estaba construyendo una nueva vida, un nuevo hogar, un nuevo futuro, todo con dinero robado. Y lo hacía delante de sus narices. «Necesito que lo documentes todo, Orion», dijo Victoria, con la voz ahora dura como el acero. «Cada transacción, cada correo electrónico, cada transferencia bancaria. Quiero un expediente tan grueso e irrefutable que lo enterrará. Considérelo hecho, Sr. Thorne. Tendremos un expediente completo listo para usted en 1 hora». Tras terminar la llamada, Victoria permaneció en silencio un buen rato. Los planos arquitectónicos de la villa de Portoino brillaban en su pantalla. La hermosa casa destinada a otra mujer era un monumento a su traición, pero también era su mayor vulnerabilidad. Era el hilo suelto que al tirar de él desenmarañaría todo su mundo. Pensó en su padre, un hombre de principios inquebrantables, un hombre que valoraba la integridad y el honor por encima de todo. Era miembro de la junta directiva de Thorne Global, un puesto que había asumido para ser mentor de Alexander y guiar al joven director ejecutivo. Había confiado en Alexander. Lo había acogido en su familia. Descubrir el asunto sería un duro golpe personal para él, pero descubrir la malversación sería un pecado imperdonable, una traición a todo lo que su padre representaba. Sabía lo que tenía que hacer. Era hora de involucrar a su padre. Pero tenía que tener cuidado. Tenía que presentárselo de una manera que lo obligara a actuar. No solo como un padre herido, sino como un miembro responsable de la junta directiva con un deber fiduciario para con la empresa y sus accionistas. ¿Crees que Victoria debería haber confrontado a Alexander antes, o su plan silencioso fue más efectivo? Comparte tu opinión en los comentarios. La última llamada. Mientras tanto, en Mónaco, Alexander Thorne se sentía invencible. La reunión de negocios con los banqueros suizos había ido excepcionalmente bien. Habían acordado en principio una nueva línea de crédito para la expansión europea de Thorne Global, un acuerdo que sería aclamado como un gran golpe de efecto en la prensa financiera. Su fin de semana con Evelyn había sido una escapada perfecta y embriagadora. Mientras hacía las maletas para regresar a Londres, sintió una renovada vitalidad. Creía haber compartimentado su vida con éxito, que podía tenerlo todo: la respetable esposa embarazada, el prestigioso apellido londinense y la apasionada y excitante amante escondida para su placer personal. Sonó su teléfono. Era Victoria. Lo dejó sonar un momento, con una pequeña sonrisa cruel en los labios. El pájaro en la jaula dorada llamando a su amo. Finalmente respondió. Su voz, una suave máscara de afecto practicada. «Hola, mi amor. Estaba pensando en ti. Las reuniones fueron mejor de lo que jamás hubiera esperado. Voy camino al aeropuerto. Estaré en casa antes de que te des cuenta. ¡Qué maravilla! Cariño». La voz de Victoria llegó por teléfono, dulce y melosa como la miel. Pero bajo la dulzura había una nota inusual, un toque de algo frío y cortante. «Tengo una sorpresa para ti cuando regreses, algo que creo que te resultará revelador». «Una sorpresa»,
Me encantan las sorpresas, dijo Alexander. Una ligera inquietud empezó a hormiguearle en la nuca. ¿Qué pasa? Tendrás que esperar y verlo, respondió Victoria bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Pero te daré una pista. Se trata de una mujer llamada Evelyn Stone, una villa en Portoino y la junta directiva de Thorn Global. El teléfono se quedó en silencio. Alexander permaneció inmóvil en medio de su suite de hotel. El teléfono seguía pegado a la oreja. La sangre le había desaparecido del rostro. Evelyn, Portoino, la junta directiva. Era imposible. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saberlo? Una oleada de pánico, fría y nauseabunda, lo invadió. Miró la suite, la cama revuelta, la botella de champán vacía, el persistente aroma del perfume de Evelyn. Los muros de su mundo cuidadosamente construido comenzaban a cerrarse sobre él. El pájaro ya no estaba en la jaula dorada. Había salido y venía a por él. Intentó desesperadamente llamar a su oficina, a su abogado, a cualquiera que pudiera contarle lo que estaba sucediendo. Pero era demasiado tarde. La tormenta que nunca vio venir estaba a punto de estallar, y él se encontraba justo en su camino. El vuelo de regreso a Londres fueron las 8 horas más largas de la vida de Alexander Thorn. La lujosa cabina de su jet privado, normalmente un santuario de calma y control, se sentía como una celda que se precipitaba por el cielo. Caminaba de un lado a otro por la mullida alfombra como un animal enjaulado, con la mente acelerada, tratando de comprender cómo su mundo cuidadosamente construido había implosionado de forma tan espectacular. Evelyn Portoino, la junta directiva. Las palabras de Victoria resonaron en sus oídos, una sentencia de muerte para la vida que conocía. Intentó llamar a Evelyn, pero su teléfono saltó directamente al buzón de voz. Intentó llamar a sus contactos en el banco Liechtenstein, pero le dieron largas, alegando confidencialidad. Cada puerta que intentaba abrir se le cerraba en las narices. Volaba a ciegas hacia un huracán, y el huracán se llamaba Victoria. La había subestimado. La había visto como una criatura hermosa y dócil, el adorno perfecto para su vida de poder y éxito. Nunca imaginó el acero que se escondía bajo la seda, la agudamente estratégica que se escondía tras su educada sonrisa social. Había cometido el error fatal de confundir su sumisión con debilidad. Cuando el avión finalmente aterrizó en el aeropuerto de la ciudad de Londres, no lo esperaba su chofer habitual. En su lugar, un hombre de rostro adusto con traje oscuro, al que no reconoció, lo esperaba en la pista. «Señor Thorn», dijo el hombre con voz monótona e impersonal, «estoy aquí para acompañarlo a una reunión de emergencia de la junta directiva en la sede de Thorn Global». «Una reunión de la junta directiva ahora». «Es medianoche», protestó Alexander, con la voz impregnada de un pánico que ya no podía ocultar. «La junta directiva ha sido convocada, señor. No es una solicitud». El viaje a Londres fue silencioso y tenso. El familiar y brillante horizonte de la ciudad que había conquistado ahora parecía amenazador. Sus imponentes edificios parecían lápidas en un cementerio de su propia creación. Al acercarse a la torre Thorn Global, un monumento resplandeciente a su ambición, vio a una multitud de reporteros y fotógrafos reunidos en la entrada, con sus cámaras destellando como una mecha de disparos. La noticia había estallado. Mientras Alexander estaba en el aire, Claire Vickers había lanzado la bomba. Su podcast, The Vicer's Report, había publicado un episodio especial,
una revelación explosiva que detallaba el romance entre Alexander Thorne y Evelyn Stone. Lo tenía todo. El viaje clandestino a Mónaco, el nombre del hotel, el número encantador, el collar de diamantes. Fue un ataque brutal y meticuloso que se extendió como la pólvora por Internet. Para cuando el avión de Alexander aterrizó, su nombre era tendencia en Twitter y su rostro aparecía en todos los blogs de chismes y sitios de noticias del planeta. Pero el asunto fue solo el principio. Victoria había guardado la verdadera munición para la reunión de la junta directiva. Lo condujeron por una entrada trasera, evitando el circo mediático, y lo llevaron directamente a la sala de juntas del piso 50. La sala, normalmente un testimonio de su poder, era ahora el escenario de su ejecución. La larga mesa de caoba pulida estaba llena de los rostros sombríos e inflexibles de la junta directiva. A la cabecera de la mesa, en el asiento del presidente, se sentaba el padre de Victoria, William Sterling. Su rostro era una máscara de furia fría y contenida. Y junto a él, en el asiento que por derecho le correspondía a Alexander, estaba sentada Victoria. Llevaba un sencillo pero elegante vestido negro. Su embarazo era una declaración silenciosa y poderosa en la sala. Parecía tranquila, serena, con la mirada clara y firme. El pájaro en la jaula dorada había desaparecido. En su lugar estaba una mujer tan formidable como cualquier gigante de la industria en esa sala. La voz de Alexander William Sterling fue como un látigo, rompiendo el denso y tenso silencio. Gracias por acompañarnos. Tenemos mucho que discutir. Alexander abrió la boca para hablar, para ofrecer una defensa, una explicación, pero Victoria lo interrumpió. No hay necesidad de formalidades, padre. Su voz resonó con una autoridad que dejó la sala en silencio. Se levantó y en la gran pantalla que tenía detrás, la pantalla normalmente reservada para proyectar los resultados trimestrales y los análisis de mercado, apareció una imagen. Era una fotografía de alta resolución de Alexander y Evelyn besándose en el balcón de su suite en Mónaco. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Alexander sintió que sus últimos restos de compostura se desmoronaban. Fue expuesto, humillado, su traición expuesta a la vista de todos. Como puede ver, continuó Victoria con voz fría y serena, mi esposo ha estado ocupado con otras cosas. Su reciente viaje a Mónaco, que según él era para una reunión de negocios crucial, fue en realidad un romance con su amante, la señorita Evelyn Stone. Luego, con la calma y la precisión metódica de una fiscal experimentada, expuso su caso. Presentó las fotografías y el vídeo del equipo de Robert Mills, un registro visual incriminatorio del asunto. Reprodujo una grabación de su última llamada telefónica con Alexander, aquella en la que él había mentido con tanta facilidad sobre el éxito de sus reuniones de negocios. Pero no se detuvo ahí. No se trataba solo de una infidelidad, se trataba del futuro de la empresa. Las indiscreciones personales de mi esposo, aunque me duelen profundamente, no son la razón principal por la que estamos aquí esta noche, dijo, recorriendo con la mirada los rostros atónitos de los miembros de la Junta. Su imprudencia va mucho más allá de sus votos matrimoniales. Amenaza los cimientos mismos de esta empresa. En la pantalla tras ella, las imágenes del asunto fueron sustituidas por una compleja red de diagramas de flujo y estados financieros. Era el expediente preparado por Orión y su equipo. Victoria, con la ayuda de su consejo corporativo, sentado en silencio en un rincón de la sala, comenzó a explicar a la Junta el elaborado plan de malversación de fondos de Alexander.
Expuso las empresas fantasma, las facturas fraudulentas y el desvío de millones de libras de fondos de la empresa. Les mostró las transferencias bancarias a la cuenta bancaria secreta de Evelyn Stone en Liechtenstein. Y, para el broche de oro, mostró los planos arquitectónicos de la villa de $25 millones en Portoino, un lujoso nido de amor construido con dinero robado. La sala de juntas quedó en silencio. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado. Los miembros de la junta, titanes de las finanzas y la industria, hombres que lo habían visto todo, miraban la pantalla con incredulidad y asombro. Estaban presenciando un fraude de una audacia impresionante, una traición a la confianza que atentaba contra la esencia misma de su ética corporativa. Alexander permanecía allí desnudo, sus mentiras y engaños expuestos bajo la luz dura e implacable de la sala de juntas. Miró a Victoria. La miró de verdad, y por primera vez vio a la mujer con la que se había casado. No a la bella y dócil Aeris, sino a una reina, una guerrera, una mujer que acababa de darle jaque mate de la forma más pública y brutal imaginable. William Sterling finalmente rompió el silencio. Se puso de pie, con el rostro desencajado por una profunda y terrible tristeza, pero con voz firme. Ante esta evidencia, dijo, con la palabra atorada en la garganta, no tengo más remedio que pedir una moción de censura contra nuestro director ejecutivo, Alexander Thorne. Además, propongo que iniciemos de inmediato una auditoría forense independiente e integral de Indes sobre las finanzas de la empresa y que entreguemos todos nuestros hallazgos a las autoridades competentes, incluyendo la Autoridad de Conducta Financiera y la Oficina de Fraude Grave. Miró a Alexander con una mezcla de lástima y desprecio en los ojos. Te has deshonrado a ti mismo. Has deshonrado a esta empresa y a mi familia. Estás acabado. La votación fue una mera formalidad. Uno a uno, los miembros de la Junta levantaron la mano. Un mar de condenas. Alexander Thorne, el niño mimado de la Bolsa de Londres, el amo del universo, fue despojado unánime y bruscamente de su título, su poder y su futuro mientras los guardias de seguridad entraban en la sala para escoltarlo fuera del edificio. Miró a Victoria por última vez. Tiempo. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos, por un fugaz instante, revelaron un destello del inmenso dolor que él le había causado. Pero no había triunfo en su mirada, ni regodeo, solo una tranquila y triste determinación. Él había construido un imperio, pero había olvidado la única regla que gobierna a todos los imperios. Al final, son vulnerables, y la suya no fue derribada por un saqueador corporativo ni por un desplome bursátil, sino por la única persona que creía tener bajo su control total, su esposa. ¿Qué lección crees que es la más importante de la historia de Victoria? ¿Hay algo que harías diferente si estuvieras en su lugar? Únete a la conversación en los comentarios. La nueva dinastía. La caída de Alexander Thorne no fue un declive suave. Fue un evento sísmico que conmocionó desde la Bolsa de Londres hasta las más altas esferas de las finanzas globales. A la mañana siguiente del colapso en la sala de juntas, Thorne Global era una empresa bajo asedio. La acción, un gigante de primera línea durante una década, abrió en caída libre, perdiendo valor minuto a minuto. En el parqué, el símbolo TG destelló con un rojo intenso y lleno de pánico, un grito digital de inversores huyendo. Miles de millones de dólares en capitalización bursátil se evaporaron. El trabajo de toda una vida de miles de empleados y las fortunas de los inversores se convirtieron en polvo ante el capricho de la libido y la codicia de un CEO deshonrado.
Dentro de la reluciente torre global de espinas, la atmósfera era una mezcla tóxica de miedo y caos. Los empleados que antes recorrían los pasillos con la arrogancia confiada de los líderes de la industria ahora se apiñaban en grupos silenciosos y ansiosos alrededor de las máquinas de café y en salas de conferencias silenciosas, con la vista fija en las noticias en sus pantallas. Todas las principales cadenas de noticias publicaron la noticia. Las fotografías, meticulosamente seleccionadas por el equipo de Robert Mills, estaban por todas partes. La imagen de Alexander y Evelyn en el balcón de Mónaco, ahora un símbolo icónico de la arrogancia corporativa. El nombre de Evelyn Stone estaba en boca de todos. Un fantasma que había ayudado a derribar a un gigante y luego desapareció tan rápido como apareció. Corrieron rumores de que la habían visto en Dubái y luego en Moscú. Los millones robados de la cuenta de Liechtenstein, asegurándose de que viviría una vida de lujos, fuera del alcance de cualquier tratado de extradición. La villa a medio terminar en Portoino se convirtió en una atracción turística para los yates que navegaban por la Riviera italiana. Una ruina moderna de un rey caído. Para Alexander, las 24 horas posteriores a su destitución de la junta directiva fueron un descenso a un infierno personal. Atrapado en el loft multimillonario de un amigo en Shortorich, era un hombre en crisis. El amigo, un gestor de fondos de cobertura que había amasado una fortuna gracias a las pistas de Alexander, le había ofrecido refugio por un sentimiento de obligación pasada. Pero su bienvenida fue escasa y teñida por el miedo a ser asociado. Alexander, sin afeitar y azuzado por el whisky y la rabia, trabajaba frenéticamente al teléfono, pidiendo favores a hombres que antes clamaban por su atención. Pero las llamadas no eran devueltas. Sus contactos en la banca, la política y los medios de comunicación se habían convertido en fantasmas. Era radiactivo, un paria. Sus intentos de mover el poco dinero que le quedaba en sus cuentas personales fueron bloqueados. Cada transacción detectada por las instituciones financieras estaba ahora bajo un riguroso escrutinio. Estaba atrapado. Su vasta riqueza era ahora un espejismo digital que podía ver, pero no tocar. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de un apartamento prestado. La ciudad que una vez poseyó era ahora un territorio hostil. El final llegó como suele ocurrir en la tranquila luz gris del amanecer. El fuerte y autoritario golpe a la puerta no fue una sorpresa, pero fue una confirmación brutal y definitiva de su ruina total. Mientras los agentes federales lo dejaban salir esposado, los destellos de la prensa expectante eran como un último pelotón de fusilamiento despiadado. El hombre que había adornado la portada de Forbes y Fortune, el coloso de la industria, ahora era solo un delincuente más. Su traje a medida, un símbolo arrugado y patético de su profunda caída. Para Victoria, el espectáculo público de la muerte de su esposo no le trajo alegría, solo una profunda y agobiante tristeza. Veía las noticias desde la reclusión de la mansión de su padre, en el adinerado barrio de Kensington, tras haber huido del ático de Mayfair que ahora parecía plagado de fantasmas. Cada imagen de la caída de Alexander era un nuevo recordatorio del hombre que una vez amó, el futuro en el que creyó. La victoria fue absoluta, pero el coste fue inmenso. Su dolor privado se había vuelto público. Una telenovela mundial para el consumo masivo. La inundaron de solicitudes de entrevistas y de lucrativas ofertas para libros y películas. El podcast de Claire Vicker había batido todos los récords, convirtiendo a Claire en un nombre conocido y a Victoria en un icono a regañadientes. Fue aclamada como una heroína, un símbolo del empoderamiento femenino. Pero en los momentos de tranquilidad, cuando los abogados y consultores se habían ido, solo sentía el profundo dolor de la traición y el peso abrumador del futuro.
Fue desde este estado de agotamiento e incertidumbre que su padre, William Sterling, se acercó a ella con la propuesta que redefiniría su vida. La encontró en la biblioteca, contemplando las calles empapadas por la lluvia, con la mano apoyada protectoramente sobre su vientre hinchado. «La junta directiva está de acuerdo», dijo con voz suave. «Quieren que asumas el cargo de directora general interina». Victoria se giró, con una expresión que mezclaba incredulidad y horror. «Para nada, padre. Es una locura. Soy historiador de arte. Estoy a punto de tener un bebé. ¿Qué sé yo de dirigir un conglomerado global multimillonario?» «Sabes más de lo que crees», insistió William sentado a su lado. «Tienes una mente estratégica, Victoria. Lo he visto toda tu vida. Tú viste la podredumbre en Thorn Global antes que nadie. No te limitaste a llorar ni a escapar. Recopilaste información, formaste un equipo y ejecutaste un plan impecable que decapitó la corrupción de raíz. Ese no fue el acto de una esposa despechada, fue el acto de una líder. Pero no quiero esa vida. No quiero ser el centro de atención. Quiero construir una guardería y criar a mi hijo en paz. Y lo harás», dijo, tomándole la mano. «Pero piensa en el legado que le dejarás. Quieres que su empresa, su herencia, sea administrada por un comité de desconocidos, manchada para siempre por este escándalo. ¿O quieres que la dirija su madre, la mujer que la salvó? Tú eres la única persona que puede devolverle la integridad a ese nombre, Victoria. La única que puede marcar una ruptura verdadera y definitiva con el pasado. El mundo te ve como una víctima. Esta es tu oportunidad de mostrarles quién eres realmente. Una sobreviviente, una constructora, la mujer que recuperó su poder». Sus palabras la conmovieron profundamente. Tenía razón. Esconderse significaría dejar que las acciones de Alexander definieran la empresa y, por extensión, el legado de su hijo, para siempre. Dar un paso al frente, por aterrador que fuera, era la única manera de recuperar la narrativa, de construir algo nuevo y limpio desde los escombros. Con una respiración profunda que parecía surgir de lo más profundo de su alma, Victoria Sterling asintió. «De acuerdo, padre, lo haré». Su primer día como directora ejecutiva interina fue una prueba de fuego. En cuanto bajó de su coche frente a la torre Thorn Global, fue acosada por un frenético grupo de periodistas que le gritaban preguntas. Caminó entre ellos con una gracia serena y majestuosa, con el rostro de una serena determinación, y solo ofreció un educado pero firme «no comentario». Su primer acto no fue encerrarse en la suite ejecutiva del piso 50, sino convocar una asamblea general de toda la compañía en el impresionante atrio de cristal del edificio. De pie sobre un sencillo escenario, Nay observó a los miles de empleados. Sus rostros reflejaban curiosidad, escepticismo y esperanza. No era la directora ejecutiva a la que estaban acostumbrados. Era una mujer. Estaba embarazada. Y era la esposa del hombre que los había llevado al borde del desastre. «Sé lo que están pensando», comenzó con la voz clara y amplificada por el micrófono, pero con un toque personal e íntimo. «Me miran y se preguntan qué puede hacer un Sterling Ice, un historiador de arte, para arreglar este desastre. La verdad es que no puedo arreglarlo sola. Esta empresa no se trata de una sola persona. Nunca estuvo destinada a serlo». Expuso la cruda realidad del escándalo, con una voz desprovista de autocompasión, pero llena de una ira palpable por la traición a la confianza. Luego, dio un giro y presentó la visión de una nueva Thorn Global, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el retorno a sus valores fundamentales.
Anunció la venta inmediata de la flota de aviones corporativos y coches ejecutivos. Encabezó el lujoso retiro multimillonario para líderes que Alexander había planeado en los Alpes suizos. La era de los excesos obscenos en Thorn Global ha terminado, declaró con voz decidida. Nuestra nueva moneda será la confianza. Nuestro nuevo símbolo de estatus será la integridad. El discurso fue recibido con un momento de silencio atónito, seguido de un murmullo de aplausos que se transformó en una ovación ensordecedora. Fue una obra maestra, una combinación perfecta de humildad y fuerza que conquistó los corazones y las mentes de su bien más preciado. Su gente. En las semanas siguientes, Victoria demostró que sus palabras no eran mera retórica. Era un torbellino de energía concentrada. Trabajando 18 horas al día con una disciplina que impresionaba incluso a los más veteranos de la junta directiva, derribó la opaca estructura corporativa que Alexander había construido, reemplazándola por un modelo más ágil y colaborativo, promoviendo a ejecutivos talentosos de la empresa, muchos de los cuales habían sido ignorados por la cultura de club de chicos de Alexander. Demostró ser una líder astuta y decidida. Su perspectiva externa le permitió ver problemas y soluciones que la vieja guardia, arraigada, había pasado por alto. 2 meses después de asumir el cargo, 3 meses antes de la fecha prevista del parto, dio a luz a un hermoso y sano bebé. En la tranquilidad y la paz de la habitación del hospital, lejos del caos de las salas de juntas y los balances, lo abrazó y lloró. Eran lágrimas de alegría, de alivio y de un profundo cansancio que la dejaba exhausta. Lo llamó Arthur William Sterling. Llevaría su apellido, el de una familia que valoraba el honor por encima de todo, y el del abuelo que había creído en ella cuando ella no podía creer en sí misma. Abrazando a su hijo, contemplando su pequeño rostro dormido, Victoria sintió que los últimos vestigios de la víctima se desvanecían. El dolor de la traición de Alejandro fue una cicatriz que llevaría para siempre, una parte permanente de su historia, pero ya no era el capítulo decisivo. Había mirado al abismo de una vida destrozada y se había negado a caer. En cambio, había construido un puente para salvarla. Ya no era un pájaro en una jaula dorada, ni era solo la mujer que había derrocado a un rey. Fue una reina por derecho propio, la artífice de una nueva dinastía, forjada no por privilegios, sino por el dolor, la resiliencia y una voluntad inquebrantable. Su mayor obra de arte no fue un cuadro en la pared, sino el futuro que ahora construía para sí misma, para su empresa y para su hijo. Esta historia no se trata solo de arrepentimiento ni de segundas oportunidades. Se trata de transformación. Trata sobre un hombre que una vez eligió el miedo sobre el amor, el control sobre la vulnerabilidad, y aún así encontró el coraje para volver y convertirse en la persona que siempre estuvo destinada a ser. El final no es un cuento de hadas, es sinceramente feliz. No porque todos los problemas desaparecieran, sino porque los personajes finalmente eligieron la verdad sobre la pretensión, la presencia sobre el orgullo. El nacimiento de su hija no es una recompensa, es un símbolo. A veces la vida te regala un milagro, no para arreglar lo roto, sino para recordarte que reconstruir desde las ruinas, humilde ladrillo a humilde ladrillo, aún es posible. Esta no es la historia de un hombre que triunfó, es la de un hombre que persistió, que enfrentó lo que rompió, que apareció cuando era necesario y que se convirtió en padre, compañero y, sobre todo, en alguien con un verdadero informe.